Bienvenidos, mis queridos hermanos. Gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado. Por eso le pedimos que compartan con nosotros para cumplir el deseo de Cristo, llegar a todo el mundo con la ayuda de cada uno de ustedes. El tema de hoy es el hermano Guido Rojas y su sabiduría. Aquí tenemos al hermano Guido Rojas. Hermano Guido, bienvenido al programa. Gracias, Tito. Bendiciones. Un saludo para ti, para todos los hermanos de tu comunidad, de los apóstoles de la palabra. Muy gratificante, como siempre, esa invitación de ustedes. Me siento muy halagado, sobre todo porque siempre lo he dicho, admiré profundamente y fue también uno de los primeros de mis maestros, el padre Flaviano Amatulio. O sea, todo lo que tiene que ver con el carisma de ustedes para mí es algo que también me une gratamente. Bendiciones para todos. Esperemos que este diálogo sea constructivo y el agrado de todas las personas que lo van a ver. Adelante. Así es, hermano Guido. Gracias. Hermano Pablo, bienvenido. Adelante. Prende su micrófono, por favor. No se les olvide. Aquí estamos, familia. Muchísimas gracias al Señor, gracias a Dios que nos ha permitido estar en este momento, en este programa a través de las redes sociales para realizar nuestro hermoso tema, nuestras experiencias que vamos a retomar, sobre todo con nuestro hermano Guido Rojas. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Pablo. Hermano Segundo, adelante. Muy buenas tardes, hermanos, donde quiera que se encuentren. Gracias a los hermanos que nos acompañan aquí en el programa y de nuevo dándole la bienvenida al hermano Guido Rojas y esperemos que sea un bonito tema que nos ayude a todos los hermanos y a los hermanos que están en las redes sociales también. Adelante. Gracias. Hermana Florencia, adelante, bienvenida. Hola, buenas noches, bueno, bendiciones para todos, para ustedes, para los que nos están viendo. Y bueno, una alegría compartir con el hermano Guido Rojas, que bueno, lo conocí hoy personalmente y bueno, estoy muy agradecida a Dios de poderlo conocer. ¿Empezamos con la oración o tiene que presentarse alguien más? Hermano Marco, adelante. Gracias, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos sintonicen, pues es una alegría estar compartiendo aquí con la comunidad católica, puro católico, aquí en este panel, en este día, una bendición de Dios, también por la compañía de nuestro hermano Guido Rojas, a quien le damos nuevamente la bienvenida a su canal, y pues vamos a comenzar, hermanos, adelante con la oración. Ahora sí, hermana Florencia, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Bueno, que la gracia de Dios ilumine este programa y que sea para edificación de nuestras iglesias. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Hijo Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, pues gracias entonces a todos mis hermanos que nos están sintonizando. Recuerden compartir este mensaje que vamos a dialogar el día de hoy, ¿verdad? El hermano Guido está aquí presente en este programa, el cual vamos a platicar con él sobre muchos temas, muchas cosas importantísimas, el cual por eso le titulamos el hermano Guido Rojas y su sabiduría, porque él tiene bastante conocimiento que no se compara con muchos de nosotros. Hemos estudiado, cada quien estudia a nuestra manera y cada quien tiene la capacidad que Dios nos ha regalado hasta donde podemos, pero el hermano Guido ha llegado hasta bien al fondo, el cual sabemos que falta demasiado, pero lo que sabe en este momento es bastantísimo y es bastante sabiduría, el cual hoy vamos a hacerle algunas preguntas, a cuestionarlo y a platicar juntos entre nosotros para enseñarle a nuestro pueblo católico esta sabiduría del hermano Guido.
Hermano Guido, cuéntenos. Primeramente, Dime. están diciendo por ahí que usted no es católico. Queremos que nos aclare esa duda. Bueno, a ver, si yo siempre he dicho, si a nuestro Señor Jesucristo lo tildaron de samaritano, a nuestro Señor Jesucristo lo tildaron de ser hijo de Belcebú, ¿qué puede esperar de nosotros? Y de hecho, hasta el Papa Francisco, algunos lo critican de hereje, de falso papa, y no ha sido así. Lo que pasa es que la rama mía es la teología, y muchas veces la gente no entiende, porque yo hago a veces cuestionamientos de orden teológico. Entonces a veces algunos católicos, algunos apologistas creen que yo me estoy desviando de la doctrina, pero no han podido. De hecho, hasta me denunciaron con mi obispo. Yo todo eso lo he explicado, toda la misiva del obispo, y no hay, por así decirlo, una razón de peso para decir o que yo soy un hereje, o que me estoy desviando de la Iglesia Católica, o como piensan algunos, estoy dando el salto al protestantismo. Yo soy fiel a la Iglesia Católica y soy fiel a la doctrina como tal. Lo que pasa es que en teología hay cosas que uno la puede manejar, que no sea dogmático, y hay cuestiones en las cuales uno puede tener posiciones personales. Tal vez lo que más se me ha criticado es que yo he hecho algunos estudios personales sobre lo que ha sido la maternidad divina de María, en lo que es el parto con dolor, pero eso es una cuestión de que no raya para nada en lo que es ningún dogma mariano, sino que simplemente es una visión de orden personal. De hecho, me han criticado mucho por eso. Y los otros cuestionamientos que me han hecho, por ejemplo, ha sido que estoy a favor de que el celibato sea opcional, que creo que era una de las premisas que también daba el padre Flaviano Matuli. Ustedes me pueden corregir, porque alguna vez escuché que el padre Flaviano Matuli decía que el celibato podría ser opcional en algunas regiones donde haya escasez de sacerdocio. Esa también ha sido mi posición, que es de orden disciplinario, eso no es de orden pues teológico en las cosas. Y otro de los cuestionamientos, o sea, eso más que todo son por esa misma línea. Alguna vez discutí con el apologista Rodrigo Calvo que si Lutero murió ahorcado o murió de muerte natural. Eso no quita para nada que fue el padre de la Reforma Protestante que se desvió pues de la doctrina, pero eso no es, simplemente son cuestionamientos de ese. O también debatí con Rodrigo Calvo si Pedro era viudo o casado, pero eso no quita para nada el primado de Pedro. Entonces, esos cuestionamientos son los que a veces han creído algunos apologistas tratarme de hereje y tratar de que yo estoy en contra de la doctrina fundamental de la Iglesia Católica. Así a grosso modo, eso han sido de pronto los parámetros por los cuales algunos católicos no han estado de acuerdo con mi persona. Adelante. Sí, gracias, hermano Guido. Sí, puntos muy importantes, ¿verdad? Que tenemos que comprender que a veces nuestra forma de estudio, vamos por aquí y vamos ampliándonos y viendo la situación de una o de otra manera. No nos podemos quedar callados. Tenemos que ver cómo funcionan las cosas. A veces así es. Cuando llevamos un carro y vemos que ya funciona, pues vamos y lo manejamos a ver si funcionó o se caen las llantas o qué sé yo, para entregárselo al dueño. Así funciona la situación. Hermano Pablo, adelante, hermano Pablo. ¿Usted tiene alguna plática, un diálogo con el hermano Guido en este momento? Adelante, hermano Pablo. Aquí estamos, familia. Bueno, muy bien. Este momento, digamos así, es un momento muy importante para platicar como servidores, como misioneros que somos. Yo admiro su servicio de nuestro hermano Guido Rojas, su sabiduría sobre todo que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque qué bueno, ¿verdad? Que la está ejerciendo, la está aprovechando, ¿verdad? Pues en este momento, digamos así, yo no me dirijo normalmente al hermano Guido Rojas. Más que nada me dirijo a todos los hermanos católicos que se dicen ser apologistas. ¿Ok? Y tienen ese anhelo, tienen ese deseo de, digamos, de defender la fe de la Iglesia. Entonces, ya que tienen ese deseo de defender a la Santa Madre Iglesia, lo único que yo puedo hacer una invitación a todos los apologistas que hacen debates, tener un poco de más cuidado, sobre todo, más cuidado con la persona que se va a debatir. ¿Quién es? ¿Es un pastor? ¿O es alguien que está aprendiendo apenas y se avienta ahora sí con valor a debatir con una persona de experiencia, sobre todo, ¿verdad? Porque los que están, digamos, en la especialidad de apologistas tienen experiencia, ¿verdad?
Entonces, eso es muy importante, saber con quién vamos a debatir. Y sobre todo también un punto que hay que observar un poco. Hay que observar un poco qué tipo de persona es. ¿Es un hermano de las iglesias, digamos, de la Reforma Protestante, o es un hermano de la secta normal? Su micrófono, hermano Tito. Gracias, gracias. Sí, sí, su audio, su internet le falló, pero cuando regrese vamos a continuar a darle la oportunidad a él. Hermano Segundo, adelante. Muy buenas tardes, hermanos. Creo que yo tengo mucha inquietud acerca de hablar de nuevo acerca de lo que es la sucesión apostólica. Nosotros como católicos comprendemos eso, pero quiero ver que el hermano Guido nos dé como un panorama completo, ¿verdad? Cómo nosotros los católicos nos ubicamos a través de 2000 años en cuanto a la sucesión apostólica y por qué razón, ¿verdad? Nosotros como católicos debemos sentirnos dichosos de que podemos, mediante la historia, comprobarlo, y hay hechos en cualquier lado que los busquemos, ¿verdad? Si nos podría ahondar un poquito más en el tema. Sí, gracias. Muy interesante esa pregunta. Mira, cuando yo empiezo, bueno, mi trayectoria es de tiempo atrás y quiero decirles que yo solamente soy un estudiante como cualquiera de todos ustedes. He hecho pues un trabajo de investigación de hace más de 30 años, pero sigo estudiando. No creo que me la sepa toda ni nada. Antes, yo aprendo de cualquiera de ustedes. He visto sus debates, sus temas. O sea, yo también estoy en esa misma línea. No me creo ni superior a ninguno de ustedes ni a ninguno de los otros hermanos apologistas. Pero cuando yo empecé en internet, veía algunos apologistas evangélicos hablar de historiadores o pastores que yo nunca había mencionado, o sea, nunca los conocía. Entre ellos hay conocidos que viven actualmente, 3 que son de los mejores, que son Alfonso Ropero, es un español. Él es, por ejemplo, es el director de la librería y editorial CLIE, que es una de las principales editoriales evangélicas, y él pudo sacar este diccionario. O sea, no es cualquier cuestión, es un diccionario de los mejores diccionarios bíblicos. Vive actualmente, es español y es evangélico. El otro de los grandes historiadores, porque el tema de la historia me fascina, es importantísimo, es este que es de Alfonso Ropero. Este libro es de él. Alfonso Ropero es un cubano metodista, vive actualmente también, no solamente es pastor, sino también es teólogo, tiene un doctorado en teología, es historiador y es conferencista. O sea, no estamos hablando de cualquier, pues, pastor que formó un garaje y se aprendió 3 citas bíblicas, no. Son personas de las ramas protestantes que han estudiado, que tienen sus especializaciones. Y este otro es también Pablo Deiros también, aquí está. Este es de la rama bautista. También tiene este libro que llama sobre la historia global del cristianismo. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, además de todas las Biblias que he podido adquirir, Biblias de estudio de la rama evangélica, inclusive utilizo más Biblias evangélicas que católicas. Por ejemplo, en este momento tengo una de las últimas que me ha llegado, que es esta, se llama Biblia de la Herencia Reformada. Aquí está. Y tengo también, bueno, tengo más de casi 30 Biblias. Acá también tengo esta Biblia también, que es la Biblia de Estudio Scofield. Entonces, ¿qué es mi gran sorpresa? Cuando yo empiezo a estudiar a estos personajes, veo yo que ellos son fieles a lo que es la Reforma Protestante, son fieles a lo que ellos creen, pero en ningún momento, mire, puedo jurarlo, ninguno de ellos trata ni a la Iglesia Católica de Babilonia la Grande, ni al Papa como el Anticristo. Para nada. Yo me he puesto a investigar cuando hablan de Apocalipsis 17, 18. Ellos simplemente dan otro contexto. Posiblemente, más acerteramente, es cuando se habla de lo que es el Imperio Romano. Pero entonces no veo yo ese anticatolicismo que a veces veo yo en algunos apologistas, sobre todo la rama protestante, en medios de comunicación, que quieran entender que la Iglesia Católica es Babilonia, que somos unos idólatras, que nos vamos a condenar. Entonces, esa es la gran dicotomía que yo he podido encontrar. Ellos, en su calidad de eruditos, jamás niegan la historicidad de la Iglesia Católica. Ellos saben y reconocen que los orígenes del cristianismo están en la Iglesia Católica, que era una de las máximas que decía el cardenal John Henry Newman. John Henry Newman fue un sacerdote, un teólogo del movimiento de Oxford en Inglaterra. Él era anglicano y él empezó a estudiar
los padres de la iglesia, él se convirtió en católico, llegó a ser cardenal, es uno de los mayores apologistas católicos del siglo XIX y de hecho ya está en los altares de la iglesia católica, fue recientemente llevado a los altares por el Papa Francisco y él decía algo muy importante, decía, para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque todos los orígenes del cristianismo están apuntando a Roma. Eso no implica que las iglesias de la Reforma Protestante también tienen un lugar especial. La Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, habla de que la catolicidad como tal, eso sería otro tema un poco más amplio, pero a lo que quiero dar razón es a que yo me puedo encontrar en esa literatura que hablan de los fundamentos principales, por ejemplo, el martirio de Pedro y de Pablo en Roma, de la sucesión apostólica, de los padres apostólicos, de lo que eran las catacumbas, las persecuciones, los grandes padres de la iglesia. Entonces, todo eso, ellos no niegan absolutamente eso. De hecho, un amigo mío, porque a lo del hermano que decía anteriormente, por no tener yo, tratar de llevar de una manera educada a los apologistas y pastores de las ramas evangélicas, yo creo que he sido uno de los pocos, por así decirlo, teólogo católico que ha tenido un compartir con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque trato de llevarlos con respeto, con educación, de no menospreciar ni a ellos ni a su iglesia. Y porque creo que el Espíritu Santo sopla donde quiera. Entonces, eso es importante porque eso da pie a que yo pueda tener muchos compartir con ellos, como decía el otro hermano, con respeto a educación, que es lo que nos pide el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículo 15. Pero en todo caso, eso es interesantísimo, conocer los mismos orígenes de la historia cristiana desde estas mismas fuentes que son evangélicas. Adelante. Gracias. Sí, mire, entonces, sí, cuando ahí en esa parte lo entiendo yo cuando dice usted que, verdad, llevarnos bien con nuestros hermanos evangélicos y pues no haber ningún problema con ellos, pero también, verdad, tenemos que tener un límite, ¿verdad? Un límite donde, o sea, no decir donde sea es lo mismo, se adora a Dios, ¿verdad? ¿Sí es cierto? ¿Así? Sí, claro, porque caemos en una herejía que llama irenismo. O sea, así como el Concilio Vaticano II habla de lo que es el ecumenismo, de las relaciones interreligiosas también, donde se habla de lo que decía San Juan 23, buscar más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Pero tampoco caer en irenismo, que es decir, como decía nuestro hermano Tito, por decir, porque todos somos pues un ambiente de paz, creer que es lo mismo, que no es así. O sea, nosotros pensamos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo actúa de una manera plena en nuestra iglesia a través de los 7 sacramentos. Creemos también que el Papa es el sucesor legítimo del apóstol Pedro, que tiene una primacía especial y que tiene un privilegio que es la infalibilidad pontificia. Creemos que nosotros, aparte de la Biblia, para nosotros también es importante la tradición cristiana, los padres de la iglesia. O sea, eso no da pie a que nosotros podamos hablar y dialogar con un hermano cristiano evangélico estos temas. Yo sí puedo decir que todos los debates que yo he tenido, compartir con hermanos, he tenido con pastores, con teólogos, con apologistas de las ramas evangélicas, el mismo respeto y educación que les he dado yo, lo he recibido ellos. Por parte mía, y no quisiera dar nombres, pero en términos generales, tengo que decirlo, el respeto y la educación, porque también cuando yo hago estos debates, siempre por lo general se pide un moderador, se piden unos tiempos establecidos, y nunca he visto, por ejemplo, descalificativos a mi persona, ¿no? Simplemente se tratan los temas de orden doctrinal y empezamos y terminamos como amigos. Como decía un pastor evangélico aquí en Colombia, decía la convivencia en la diferencia. ¿Qué es lo que debe ser? O sea, nosotros tenemos que saber que la Iglesia Católica piensa una cosa y otra. Hay un que después ustedes lo pueden indicar también, que fue uno de los grandes apologistas también, que es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es conocido como el santo de la amabilidad. Él decía una frase muy bonita, él decía, más moscas se atrapan con una cuchara de miel que con una tonelada de hiel. Y llegó incluso 2 días con la máxima cabeza lo que era el calvinismo en la Reforma Protestante, que fue Teodoro Beza, que eso era casi imposible, que un sacerdote católico hablara con este personaje y él lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era una persona afable, era un santo, era una persona que era muy sabio
Y entonces los protestantes también veían en él esas cualidades y le dieron acceso a que pudiera dialogar 2 veces con este que era, por así decirlo, el papa de los calvinistas en lo que era la Ginebra, Suiza, que era completamente anticatólica. Entonces, eso también se puede dialogar siempre y cuando uno tenga también la suficiente cordura, la amabilidad, ¿ve? Sin quitar lo otro, ¿no? Sin quitar la defensa de nuestra fe. Adelante. Sí, como dice Primera de Pedro 3:15, dice que estén listos para dar razón de su fe, pero con dulzura. Con dulzura. Entonces un hermano dijo, pues entonces yo le voy a aventar un saco de azúcar. Bueno, hermano Guido, antes de darle el pase a la hermana Florencia, mire, aquí una pregunta para usted, del hermano René Torres, defensor católico. ¿Y cómo podemos confiar en esas traducciones si los pastores tergiversan todo? En las traducciones, en los estudios que usted hace, ¿cómo podemos confiar en esos libros? Mire, porque precisamente yo los muestro en físico. Por ejemplo, mire, esta Biblia que me llegó de la herencia reformada, cuando nosotros vamos a mirar sobre lo que es la historia del cristianismo, empieza hablando, por ejemplo, del siglo I, siglo VI, y citan a los padres de la iglesia, o sea, ellos no tienen ningún reparo en hacerlo. Y cuando habla, por ejemplo, los credos y las confesiones, aquí aparece el credo de los apóstoles, aparece el credo de Niceno, aparece el credo de Atanasio, y así sucesivamente. O sea, vuelvo a repetirlo, yo no he encontrado, o sea, cuando voy a buscar, por ejemplo, referencia acerca de Pedro, de Pablo, de todas estas cuestiones, yo no he visto, vuelvo a repetir, la visión anticatólica está más que todo en lo que es los apologistas de las redes sociales. Vuelvo a dar fe, en el material que yo tengo, y aquí puedo mostrarlo todo lo que yo ya más o menos se los mostré, aquí tengo también este diccionario bíblico también ilustrado. Ellos no dicen que la Iglesia Católica ni es Babilonia la Grande, ni que el Papa es el anticristo. Eso es, yo los invito a que miren los videos, los debates, yo muestro esas fuentes en físico. Vuelvo a repetir, a mí me decía un pastor amigo mío, que es el pastor Bautista Wilson Medina, cuando yo muestro todo esto y cada vez que compro una Biblia nueva la pongo y dice, bueno, entonces, ¿por qué estos eruditos se hablan de la Iglesia Católica? ¿Por qué no se convierten en católicos? Y yo digo, es que esa no es la razón, o sea, ellos no están negando que son parte de la herencia de la Reforma Protestante, están pues a gusto en sus comunidades, pero ellos, por así decirlo, por su misma ética y por la misma erudición de ellos no tienen ningún reparo en hablar pues de lo que son los orígenes del cristianismo y relacionarlo con la Iglesia Católica en muchos aspectos. Las primeras herejías que combatió la Iglesia Católica, los primeros sínodos, los primeros concilios, los primeros documentos de los papas, la cuestión de orden arqueológica, histórica, eso es algo que se puede palpar, que se puede demostrar. Lo que pasa es que el celo anticatólico que se vivió en la Reforma Protestante no es el mismo de hoy en día. ¿Por qué? Porque ya inclusive también por parte de la Iglesia Católica, cuando se dio la Reforma Protestante, el Papa León X excomulgó a Martín Lutero y él murió excomulgado. Esa excomunión la levantó el Papa Juan Pablo II. En el siglo XI, cuando se dio el cisma de Oriente con nuestros hermanos ortodoxos en el 1054, esa excomunión se levantó también en el año 1964 por el Papa San Pablo VI con el patriarca también de Constantinopla. O sea, hay que mirar que el ambiente hoy en día no es lo mismo que de la época de la Reforma. En este momento no hay, por así decirlo, las mismas guerras que se vivieron, todo lo que causó la división de lo que fue la Reforma Protestante es otro ambiente completamente diferente. La gente no sabe que a nivel, por ejemplo, de las grandes autoridades, la Iglesia Católica no solamente tiene diálogos ecuménicos, sino que tiene comisiones bíblicas y teológicas con pastores, con teólogos y biblistas de las principales iglesias de la Reforma Protestante. Hay a veces hasta intercambios. Muchos de ellos han estudiado, por ejemplo, en las grandes universidades pontificias en Roma. Y eso a veces, por ejemplo, delegaciones luteranas van y visitan al Papa. El Papa ha podido entrar en sinagogas, desde el Papa Juan Pablo II, en mezquitas y en iglesias, por ejemplo, luteranas y de las otras confesiones cristianas donde van. Eso es importante porque eso es a nivel de nuestros jerarcas, de nuestros líderes. Entonces, eso también es ejemplo, sobre todo para los apologistas católicos, como decía el hermano. Yo estoy en contra que se le digan a los evangélicos como abortos de Lutero. Ese tipo de descalificativos no es cristiano. O decirles que su lugar de origen son unos changarros o algo así. ¿Por qué? Porque empezamos ya a descalificar a la persona y nos quita lo que nos dice el apóstol Juan sobre el amor.
porque el amor se demuestra es también precisamente en ser respetuoso con las otras personas. Adelante. Gracias, hermano Guido. Hermana Florencia, adelante. Bueno, yo quería preguntarle, bueno, una cosa que quería recalcar, que bueno, me pareció una muy buena enseñanza de nuestro hermano Guido, que yo lo quiero recalcar porque es muy importante que esté, ya que lo aprendimos de él, que esté bien en claro que eruditos protestantes, de la rama protestante, eruditos, teólogos, que son científicos, porque la teología es una ciencia, han estudiado con documentación, o sea, con crítica, han estudiado y han dicho que, o sea, han estudiado la sucesión apostólica y como nos demostró el hermano Guido, desde el siglo I ya nombraban a Clemente de Roma, que era obispo, en el siglo, hacen referencia a Clemente de Roma, en el siglo IV ya a los obispos Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán, bueno, y que en esa época, bueno, después tenemos en el siglo VII a Gregorio Magno, que después el hermano Guido me va a corregir si no es así, lo que dijo, en el siglo VII Gregorio Magno, que era obispo también de Roma, todos estos obispos, y bueno, que él comprobó que ya había una jerarquía eclesiástica. Así que bueno, con eso ya nuestro hermano Guido queda demostrado que la sucesión apostólica que niega la doctrina protestante actualmente con los apologistas protestantes, el hermano Guido demostró científicamente que eso está totalmente refutado. Y bueno, otra pregunta que era que le iba a hacer, bueno, y también en cuanto a ¿cómo se llama? La profesión de fe, el credo que recién nombró en el siglo II, el credo de los apóstoles, que ese credo ya decía que la iglesia era santa, es decir, hacía referencia a la Santa Iglesia Católica, o sea, ya como la nombramos nosotros en el siglo II. Eso también, después, en el siglo IV, el otro credo, que ya decía Iglesia Católica y Apostólica. Yo igual lo quiero recalcar de nuevo, que el hermano ya Guido haya dicho, pero esto tiene que quedar bien en claro, que bueno, que eruditos protestantes ya han estudiado y han manifestado como tradición, o sea, tradición, porque el estudio de la historia y todo es, en parte es tradición. Así que bueno, los felicito, y bueno, que bueno, aprendimos muchos de cuanto a eruditos protestantes, y bueno, lo quería felicitar y darle las gracias al hermano Guido. Por ahora nada. Muchas gracias. Hermano Guido, adelante. Sí, quiero contestarle a la hermana Florencia algo que también se me dejaba pasar, es decir, mire, por ejemplo, los eruditos protestantes, por ejemplo, de las iglesias de la Reforma, ellos tienen acceso en el Vaticano, cualquier persona puede tener acceso a los archivos, porque la Biblioteca Vaticana es una de las bibliotecas más completas del mundo, casi tiene el mismo volumen, 1 millón de volúmenes, casi comparada con la Biblioteca de Washington. O sea, y muchos eruditos protestantes tienen acceso a esa información, a todo lo que la Iglesia Católica tiene, pues, al respecto. O sea, y de hecho, cuando uno ve estos mismos eruditos ellos mismos, las fuentes de ellos, de los padres de la Iglesia, entonces cuando es algo que sea un monopolio de la Iglesia Católica, no, porque se conoce, o sea, ellos son eruditos, son que ellos mismos han hecho sus investigaciones y ellos mismos pueden reconocer de que muchas de estas fuentes, por ejemplo, están en la Biblioteca Vaticana y se puede tener acceso. Ahora, con lo que le decía la hermana Florencia, quiero también recordar que sobre todo los primeros credos y los primeros concilios, los primeros 4 concilios, que son los concilios pues más importantes de orden cristológico, las iglesias de la Reforma Protestante también los aceptan. O sea, el credo niceno-constantinopolitano también lo aceptan. Las iglesias, por ejemplo, la iglesia luterana, evangélica, la iglesia episcopaliana y la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana. Entonces, ¿por qué? Porque son iglesias que nacen también de la Reforma, ellos también aceptan, ellos también, por eso es que en esta Biblia de la herencia reformada aparecen esos credos, porque por así decirlo, ellos también hacen, en su visión, ellos también se hacen ver como si fueran
parte de lo que es la Iglesia Católica como tal. O sea, ellos no desconocen la catolicidad, lo que no aceptan ante todo es la autoridad del Papa, pero ellos reconocen esa misma historicidad y la historicidad. Ellos mismos piensan que también ese mismo legado de todos los siglos para ellos también es importante, aunque no tenga el mismo baluarte de nosotros, ¿no? Porque la máxima de los protestantes es solo la escritura. Ellos reconocen la tradición, los padres de la iglesia, pero no le dan el mismo peso de la Iglesia Católica. De hecho, en este libro de Justo L. González, que es el pensamiento abreviado del cristianismo, también decía lo que era el credo apostólico, también de el antiguo símbolo romano, que esto es de principios del siglo III. Y mire cómo era la confesión que hacían los primeros cristianos para recibir el bautismo después de todo lo que era el catecumenado. Eso está en la página 58, dice: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Le preguntan a los catecúmenos. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y al tercer día se levantó, vivo entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Esas eran las preguntas que se le hacían a los catecúmenos el sábado santo para poder ingresar ya por el bautismo a lo que era la comunión perfecta. Y eso aparece en este libro de Justo L. González, que es el pensamiento abreviado del cristianismo. Y en la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, que yo la mostré, aquí está otra vez lo que decía nuestra hermana Florencia, lo que yo pues dije en algunos debates anteriores, sobre lo que es el credo apostólico, el credo niceno, que es del siglo IV, y el credo atanasio. Y con eso también se desquebraja una de las leyendas negras, porque unos apologistas, algunos, piensan que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Entonces, con esto nosotros también podemos mostrar de que la Iglesia Católica tiene pruebas anteriores al siglo IV con el edicto de Milán de este emperador romano. O sea, por ese lado, desde la misma historia, desde la misma arqueología, desde los padres de la Iglesia, nosotros podemos tener y dar razón de lo que es, pues, esa herencia que viene desde la misma Iglesia primitiva. Adelante. Gracias, hermano Guido. Fíjese que estaba pensando yo que el hermano Marco, apágale su micrófono, gracias. Hermano Guido, si el padre Luis Toro estuviera aquí dando el tema con puros versículos bíblicos, y si se necesitara ayudarle con la historia, ese sería usted aquí a la par de él. Entre los dos hacen ¿cómo le dice? Como dice el Piolín por allá por California, lo mataron. ¿Sí? Harían buen trabajo entre el padre Luis Toro con solo la Biblia y Guido Rojas con la historia. O sea, sería perfecto. Creo que abarcarían muchos países con esa evangelización de esa manera. Hermano, Marco Lee, adelante. Claro que sí, hermanos, pues buenas tardes. Solamente un comentario para nuestro hermano Guido. Referente a la exposición que hizo usted sobre la sucesión apostólica, el cual, con todos los fundamentos que usted dio y basados en toda esa doctrina evangélica, pues tumbó por los suelos todo lo que ellos dicen acerca de que la sucesión apostólica católica no existe. Usted lo demostró con sus mismos libros, con sus mismos autores, con las mismas personas que ellos leen, con la misma literatura evangélica. Usted ha demostrado que la sucesión apostólica existe. Así como lo dijo la hermana Florencia, ya en la Biblia esa que usted tiene ahí de la Biblia de la Herencia Reformada, pues ahí hace mención de una iglesia santa y católica y apostólica. Hace mención también de los apóstoles y de los padres de la iglesia. Ahora, la pregunta es, si ya está demostrado que la sucesión apostólica existe, entonces, ¿qué validez tiene una iglesia evangélica que no tiene sucesión apostólica? Porque hemos visto cómo ningún apologista evangélico ha demostrado alguna sucesión porque no la tiene. Sabemos que la reforma, como usted lo dice, pues empezó allá por el siglo V, siglo XVI. ¿Qué validez puede tener una iglesia sin sucesión apostólica?
Sí, muy importante la pregunta del hermano. A ver, lo que pasa es que mira, yo creo que ellos no niegan tanto, o sea, el problema más que todo es de orden doctrinal. O sea, ellos no niegan tanto la historicidad de la iglesia, sino que ellos piensan que la iglesia católica se fue desviando porque hay algunas doctrinas de la iglesia católica, por ejemplo, que después empezaron a surgir, como por ejemplo el purgatorio o la asunción de María o su inmaculada concepción. Entonces, esos temas para los, de pronto en la visión que tenga un teólogo, un pastor o un apologista evangélico, porque ellos son solamente Biblia, entonces ellos, como no dicen ellos que hay una prueba, por así decirlo, palpable desde el punto de vista bíblico, entonces ellos lo rechazan. Eso es más que todo lo que uno puede percibir. Ellos dicen que la iglesia católica sí es la iglesia madre, pero ellos piensan que se fue pervirtiendo, que se fue alejando, y eso era lo que decía Martín Lutero. Martín Lutero decía volver a los orígenes, volver a lo que era la iglesia primitiva, pero si vamos a volver a los orígenes, tenemos que mirar que había obispos que celebraban la Eucaristía, que el día domingo era el día del Señor, que se bautizaban también a los niños pequeños, que se hacía homenaje a la Virgen María, que habían en las catacumbas imágenes. O sea, volver otra vez al cristianismo como la iglesia católica lo tiene, como decía San Ponciano, decía, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. O sea, ahí está, o sea, y no podemos de pronto desviar de que sí han habido errores de orden, por ejemplo, personales, han habido pecados, divisiones, cismas. De hecho, yo siempre he resaltado, una de las cosas más importantes que creo yo que ha hecho un jerarca de la Iglesia Católica fue el Papa San Juan Pablo II. Cuando en el jubileo del año 2000, él como el máximo representante de la Iglesia Católica, aún muchos cardenales estaban en contra, él pidió perdón públicamente por todos los errores humanos que la Iglesia Católica, cismas, divisiones, cruzadas, inquisición, todo lo que usted quiera, porque hay una parte divina y una parte humana. ¿Qué es lo que un católico tiene que tener siempre firme y en su mente? Las palabras de Jesús cuando dijo, ni el poder del Hades podrá vencer a mi iglesia. Esas frases que las dijo Jesucristo se siguen cumpliendo a través de 21 siglos en la Iglesia Católica. Es la institución que más ha durado, humanamente hablando. Ha durado 2 veces más que el Imperio Romano, más que todas las dinastías de China, más que todo el legado de los faraones. Ahí está. Todo el legado, si cualquier persona va a Europa, puede mirar las catacumbas, las primeras iglesias cristianas, a veces del siglo III, siglo IV, y todavía subsisten hoy en día. Si alguien va a visitar al Vaticano, ahí en su cripta está la tumba del apóstol Pedro, y aquí está, es una inscripción del siglo, finales del siglo I, donde dice, Pedro está acá. Estos son pruebas arqueológicas, y esta también es otra inscripción que se encuentra en la tumba del apóstol Pablo, también del mismo siglo I, dice apóstol y mártir. O sea, eso también, histórica, bíblica, arqueológicamente, la Iglesia Católica tiene un respaldo, pues, de que no hay forma, pues, de desviarlo. O sea, el que quiera negar eso está en contra, es como pelear contra un huracán. Adelante. Sí, esa sabiduría que usted tiene, hermano Guido, nos sorprende mucho. La verdad es bastante, la forma de debatir usted, la forma de platicar con los debatientes, pues nos sorprende, ¿va? Porque, o sea, habla nada de Google, nada de Google latría. Habla y lo tiene aquí, y luego agarra referencias vivas de aquí, presentes, nada de Google latría. A veces mucho, por ejemplo, en estos últimos debates que ha tenido, los oponentes han dicho, no, ahorita no la tengo, no pensé que iba a hablar de esto, no la tengo aquí, la tengo por allá, pero es que no la tienen. y si la tienen, la tienen, pero en Googlelandia. Entonces, pues usted, felicidades, va, por esa sabiduría que Dios le dio. La verdad, lo admiro mucho, y cuando yo sea grande voy a ser como usted. Quería decirte algo, Tito, con respecto a eso. Vuelvo a repetir, yo no me creo ni superior a ninguno de ustedes, ni mucho menos, no. Simplemente creo que son dones que el Espíritu Santo nos da y que cada uno los puede utilizar de mejor manera. Ustedes tienen algo que yo no tengo. Ustedes son una comunidad. Ustedes son parte de lo que es una familia, de un legado grandísimo, que ustedes tienen que ir los pasos de lo que fue el padre Flaviano Amatul. En este momento, mire, por ejemplo, el pastor Percy Riller, bendiciones, es un pastor amigo mío. Yo tuve el privilegio con el pastor de entrevistarlo y hacer, yo creo que es una primicia en YouTube,
donde el pastor hace como 2 años pudimos hablar sobre la virginidad de María, que es algo que también creían los padres de la Reforma Protestante. Y ese diálogo lo tuvimos con el pastor Percy Rill. Eso fue todo un bombazo, porque a veces la gente piensa que todo protestante tiene que odiar a María, tiene que considerar a María como una diosa, y no es así. O sea, aún inclusive entre los mismos reformadores, ellos no negaron la virginidad de María, ni mucho menos. Entonces, eso también hay que también, como decirlo, hay que también darlo a conocer y mostrar pues esas mismas pruebas, esas mismas evidencias y sobre todo pues en físico, porque como a mí me gusta, yo tengo este material en físico, entonces yo muestro la página, el autor, la editorial, porque son editoriales evangélicas. Esta literatura que yo he conseguido traía directamente casi toda de Estados Unidos, yo la he conseguido por Mercado Libre. O sea, son editoriales de mayor prestigio del mundo evangélico, o sea, no son católicas, ni mucho menos. Entonces, eso. Ahora, quería decir una cosa muy importante también, porque yo nunca conocía, no sabía que había un sacerdote que fue un gran erudito, Francisco Lacueva, un sacerdote español que se convirtió al protestantismo. Después voy a hacer una serie sobre ellos, porque él en su conciencia, él puso en tela de juicio 2 cosas de la Iglesia Católica, que son la Eucaristía y la confesión. Más adelante voy a hacer algunos estudios sobre los padres de la Iglesia contestándole a Francisco Lacueva, porque ya murió. Pero yo veía a él en su testimonio, y eso yo también lo coloqué en un post. Él decía que para ser evangélico no es necesario hablar mal ni el Papa ni de la Iglesia, ni de María. Eso me pareció algo muy honrado en él, porque él dejó a la Iglesia Católica, se hizo protestante, pero él me decía, eso no quita de que yo, dejando la Iglesia Católica, tengo que hablar mal o el Papa, o de la Iglesia, o de la Virgen María. Eso me pareció extraordinario. Eso sería un gran aporte para los mismos apologistas. Defiendan su doctrina, defiendan lo que ellos crean, pero no es necesario despotricar de la Iglesia Católica, no es necesario darle esos apelativos descalificativos, no es necesario decir que somos unos idólatras, ni nazas, que somos unos chupayesos, algo así, porque todo eso también merma, ¿no? Eso también desvirtúa lo que debe ser la apologética real, la apologética que hacían los primeros cristianos, como a Pablo o a Apolos, que también eso era solamente, ellos iban simplemente a debatir doctrina, no a la persona en sí. Adelante. Así es, hermano Guido. Pues este último debate que tuvo sobre la sucesión apostólica, ¿verdad? No queremos mencionar nombres del oponente, pero la verdad, usted dio una buena enseñanza allí, tremenda enseñanza, puntos donde nosotros sí lo sabemos, pero usted lo aclaró más con la forma de explicarlo ahí enfrente, ¿verdad? El cual el oponente tuvo que decir al final, ¿cómo dijo? Me vale un comino, ¿cómo fue que dijo la sucesión apostólica? Hermano Marco, me vale un cacahuate la sucesión apostólica, dijo, ¿verdad? El oponente, cual respetamos cada quien tu decisión, pero la forma suya de poder explicar y demostrarle viva las muestras, se hace caer al oponente, porque el oponente no pasa del Google la trilla, ¿verdad? Pero bien, ni modo. Así son las cosas. Así que, hermano Pablo, bienvenido nuevamente. Continúe con lo que estaba. Sí, hermano, es que tengo mucho problema con el internet y no me aguanta para nada. Antes que se corte de una vez, voy a hablar como algo así y que lo aclare el hermano Guido. Ok. Lo que tengo entendido es que todas las iglesias de la Reforma Protestante, yo quiero decirles así que no sé qué está pasando, ¿verdad? Pero son células de nuestra misma Iglesia Católica, es parte de nuestra Iglesia Católica, con la cual nosotros contamos muy pronto, que tarde o temprano se va a unir con nuestra Santa Iglesia, que puede ser más rápido ellas que la secta protestante. La secta es otra cosa. Entonces, al ser parte de la Iglesia Católica, está pasando como, por ejemplo, entre mamá y hija. A veces la hija ya no le parece el problema de la mamá o el asunto de la mamá y se quiere apartar y se va todo berrinchuda y hacer sus cosas por allá. Pero la mamá está en una espera de su hija que tarde o temprano tiene que llegar. Ok, ese es uno. Otro, tengo entendido que las iglesias históricas tienen una reunión con el Papa que está actuando cada 10 años.
cada 10 años, algo que muchos predicadores de las iglesias históricas no lo saben, porque esta reunión simplemente es una reunión principalmente de uno de los pastores responsables de la organización. Ese es uno. La otra, quiero decirles que para todos mis hermanos que dicen que son apologistas, sobre todo defensor de la fe católica, digamos, no sentirse mal cuando algún hermano que está debatiendo y, por ejemplo, vamos a hablar de la sucesión apostólica, que esto es bíblico. Claro, la sucesión apostólica es bíblico y comienza normalmente desde Pedro, y si es posible, vemos, por ejemplo, el asunto de Judas Iscariotes. ¿Quién fue quien lo reemplazó? En el caso de Pedro, vamos viendo los papas que van viendo, existe la sucesión apostólica. Ok, ahora, pero si el hermano que está debatiendo no nos habla tanto de Biblia y empieza con la historia, que Pedro, que Pablo, que el primer papa, que en el concilio que en el concilio de Trento, que, bueno, una historia de papas así, patrística. Ok. Si nosotros buscamos la unidad, que Cristo fundó una sola iglesia, entonces lo único que podría yo decir es que hay que alegrarse y estar contento porque dentro de ese debate el mismo hermano protestante está declarando que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, que ellos están hablando desde Pedro y todavía acaban con el Papa actual. Entonces, bien o mal, estamos seguros a donde estamos, en la iglesia de Jesús. Y entonces los debates, tenemos que empezar a hacer unos debates que siempre sean debates amistosos, constructivos, no conflictivos, no de conflicto. El padre Matuli siempre nos enseñaba los diálogos amistosos, no diálogos conflictivos para acarrear problemas, porque si se va a hacer un debate para tener problemas, a lo mejor hacerse un lado. Ok. Quiero preguntar que nos confirme aquí el hermano Guido Rojas el asunto de los 10 años de reunión que hace un pastor por iglesia, de las iglesias históricas con el Papa. ¿Así es o cómo estuvo este asunto? A ver. Porque últimamente andan como ovejas sin pastor, ¿eh? Bueno, quiero aclarar una cosa, o sea, a nivel de ecumenismo, con el Concilio Vaticano II se abrieron muchas puertas. De hecho, mucha gente no sabe, sobre todo, por ejemplo, el Papa Pablo VI. Él era amigo personal de muchos grandes teólogos de esa época, como por ejemplo Karl Barth, Oscar Cullmann, que eran, por ejemplo, teólogos reformados y evangélicos luteranos. Ellos fueron observadores del Concilio Vaticano II. O sea, y hay los dos mismos documentos del Concilio Vaticano II sobre lo que es, pues, la unidad de los cristianos nos hablan sobre eso. Porque es una máxima de Jesucristo. En la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en Juan 17:21, eso todavía sigue siendo un mea culpa para todos nosotros, todos los cristianos, porque Jesucristo en oración al Padre, cuando estaba sudando gotas de sangre antes de toda su pasión, porque Él murió por todos nosotros, decía: Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese sigue siendo el gran reto de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, que es una iglesia hermana, de las iglesias que nacen con la Reforma Protestante y que todo aquel que se considere como un cristiano. Lo que sí es cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial se formó algo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Es, por así decirlo, una asamblea, un conglomerado de diferentes iglesias cristianas, pero la Iglesia Católica no hace parte de ese Consejo Mundial de Iglesias. Ellos sí tienen reuniones, la Iglesia Católica simplemente manda a un observador. Lo que la Iglesia Católica sí hace, y eso lo puedo hablar con cualquier sacerdote, me imagino que el padre Flaviano Matulio y los sacerdotes que son apóstoles de la palabra lo saben, a principios de enero hay algo que llama la Jornada Mundial de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Eso sí es parte de la Iglesia Católica, hacer oración por la unidad de los cristianos. Hay otro movimiento que se llama el movimiento de Taizé. Ese es un movimiento muy conocido también en Europa, es de rama calvinista,
de un calvinista que llamó el hermano Roger. Él también hace allá van muchos católicos, van muchos evangélicos y se hace toda una semana de oración, de reflexión. Eso sí también se hace. O sea, y algo que también es muy importante, lo hizo el Papa Juan Pablo II en el año 1981, que fue la Jornada Mundial de la Oración por la Paz, y fueron también líderes pues de las iglesias evangélicas y también de la iglesia ortodoxa. O sea, hay esos diálogos ecuménicos. Algo que logró el Papa Francisco, que no lo pudo hacer ni siquiera el Papa Juan Pablo II, es cuando fue a su viaje en Cuba, reunirse con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, que es la iglesia ortodoxa, es una iglesia hermana, pero es de pronto el ala más radical, que no quiere de pronto un acercamiento con lo que es la iglesia romana latina. Eso también lo logró el Papa Francisco. O sea, lo que se cree es tratar de hacer puentes en vez de barreras. Eso es más que todo la temática que viene del Concilio Vaticano II. Otra cosa es muy diferente, lo que es el avance de las sectas protestantes en América Latina, porque eso viene también desde el siglo pasado, y con el cual la Iglesia Católica no tiene ningún vínculo. Sería otro tema muy importante, que son las, por ejemplo, movimientos que son supremamente agresivos y que tienen también un avance impresionante en América Latina, como son los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, asambleas de Dios, los pentecostales. Ese tipo de movimientos que nosotros los conocemos a veces como sectas, son los que tienen más auge y más impulso en América Latina. Y ellos sí se declaran completamente anticatólicos. Decía un pastor protestante, decía algo muy interesante, decía: odiamos a los católicos porque no los conocemos, y no los conocemos porque primero los odiamos. Si no se rompe esos vínculos, si vamos a seguir, si hay ese mismo rencor, esas mismas rencillas, nunca se va a poder lograr una unidad o un acercamiento. Decía Martín Lutero cuando él también en su egocentrismo, él decía: Papa, vivo fui tu látigo y muerto seré tu muerte. O sea, a veces Martín Lutero pensó que él iba a destruir, iba a quebrajar la Iglesia Católica, y no fue así. La Iglesia Católica dio respuesta a las propuestas, a las 95 tesis de Martín Lutero, con lo que fue la Contrarreforma y el Concilio de Trento. Eso demuestra también la unción del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, que aún hoy en día todavía subsiste. Esa es la mayor prueba de que estamos cimentados en las palabras de Jesucristo, que aún ni siquiera a pesar de nuestros pecados, nuestras divisiones, nuestras cismas, todo lo que usted quiera, sigue la Iglesia firme, y sigue la Iglesia Católica dando testimonio de la verdad. Ese Papa Francisco. Adelante. Así es, hermano Tito. Sí, gracias. Hermano Marco, adelante. Sí, hermano Guido, mire, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta del señor José González, que dice: ya que está tan alzado, bueno, eso está peleando contra, pero dice, dígame por qué el rito de sucesión apostólica de Matías, que es cuando eligieron a Matías, ¿verdad? Ya que murió Judas y los apóstoles echaron suertes, eligieron a Matías, y luego dice: no se vio jamás en la Biblia según los apóstoles se fueron muriendo. O sea, él está negando la sucesión apostólica. Y por ejemplo, si leemos la cita de primera de Timoteo 5, del 21 al 22, donde dice así: te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles, que observes estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. No imponga las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. ¿A qué se está refiriendo Pablo de no imponer las manos a la ligera, y por qué le está recomendando eso aquí a nuestro hermano Timoteo? Sí, ese tema es muy importante. Quería primero responderte algo, porque de todas maneras, mire, si nosotros nos vamos solo con Biblia, nosotros no podemos responder todo lo que sucedió en la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, si nosotros vamos al final del Evangelio de Juan, porque en el mismo también, en lo que Jesucristo habló con el apóstol, cuando lo nombra otra vez 3 veces pastor de su iglesia, dice la palabra de Dios, dice en Mateo 21, 18, con Biblia evangélica, dice: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás, y otro te llevará a donde no quieras. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo después: sígueme. Ahora, yo le puedo preguntar a cualquier apologista, a cualquier teólogo
o a cualquier pastor evangélico. Esto está en la palabra de Dios. Esto se escribió Juan a finales del siglo I, que es lo que llama el Compendio Joánico. Sin embargo, aquí nos dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. No hay un solo texto donde nos diga cómo fue la muerte de Pedro. Eso es lo que nosotros tenemos que recurrir a la otra fuente, que es la tradición. Ya la tradición nos dice que Pedro estuvo en Roma en tiempos del emperador Nerón, que fue crucificado boca abajo por ser ciudadano judío, y que su tumba se encuentra en lo que es la colina Vaticana, muy cerca del Coliseo Máximo. Eso ya es otra cosa. Entonces, la única muerte que se registra en Hechos del Apóstol es la muerte del apóstol Santiago. De resto, no hay ninguna otra evidencia. Para poder contestar eso, tenemos que ir ¿a qué? Tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la arqueología, tenemos que ir a los documentos de los padres de la iglesia. Por ejemplo, nuestro hermano habla de Matías. Solamente hay una referencia a Matías en Hechos del Apóstol. De resto no se vuelve a nombrar a Matías. ¿Qué sucedió con todos sus apóstoles? ¿Dónde murieron? ¿Dónde fueron después a evangelizar, a predicar? Solamente Hechos del Apóstoles dedica, y eso que fue escrito hacia el año 80, los capítulos a Pedro, y los últimos capítulos, en el capítulo 28 de Hechos del Apóstol, dice que Pablo llegó a Roma en un arresto domiciliario. ¿Y después qué pasó? Resulta que la misma historia dice que Pablo fue liberado, supuestamente. Inclusive hay algunos que dicen que llegó hasta España, y después regresó otra vez, y hacia el año 67 fue decapitado en una región que se llama Trefontane, que queda a las afueras de Roma. Eso es lo que dice la historia, y eso mismo lo constata toda esta gran cantidad de literatura que yo tengo acá. Lo importante es que todas estas iglesias donde reclaman los restos de los apóstoles son iglesias católicas. O sea, eso no se puede negar, porque eso es algo que está evidenciado. Y eso mismo, lo de la sucesión apostólica, lo de la imposición de las manos, es el mismo rito que se ha continuado hasta nuestros días. O sea, hay una base histórica y hay una base también de orden bíblico para demostrar que los apóstoles iban nombrando, a medida que se iba extendiendo la iglesia, episcopos, presbíteros y diáconos. Pues esos son lo que nosotros conocemos como una jerarquía eclesiástica. Y esos, por ejemplo, lo que decía nuestra hermana, ¿cómo es que llama la hermana? Mariana. Florencia. Nuestra hermana Florencia. Claro, de esos primeros escritores fueron, por ejemplo, discípulos inmediatos de los apóstoles. Ignacio, obispo de Antioquía, conoció en vida al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. De hecho, se cree que fue uno de los niños que estaba presente cuando Jesús dijo que dejaran que los niños se acercaran a mí. Otro fue, por ejemplo, Justino Mártir, también conoció en vida a los apóstoles. De hecho, este Justino Mártir es un laico, ¿no? La gente a veces no sabe. Él es el patrono de los estudios apologéticos católicos. Él no fue ni diácono, ni presbítero, ni obispo. Él fue un seglar, un laico, nosotros, y murió martirizado hacia el año 155 en tiempos del emperador Antonio Pío. Clemente Romano, también tercer sucesor de Pedro, también se conserva una carta de él a la comunidad de Corintios. Policarpo, obispo de Esmirna. O sea, esos son discípulos inmediatos de los apóstoles. Entonces, toda esa riqueza que aparece en sus escritos es importante para la Iglesia Católica, y nosotros los consideramos también como padres apostólicos. Entonces, ellos también hablan de que en esa época ya habían episcopos, de que habían comunidades, de que se combatían las primeras herejías, porque así como fue surgiendo el cristianismo, el mismo Jesucristo dijo que también el poder del mal nunca iba a quedar quieto. Entonces, las primeras herejías, los gnósticos, los valentinianos, los marcionistas, los paulicianos, los eutiquianos, los modalistas, todo eso, ¿quién fue? Nuestras iglesias fueron estos primeros signos, fueron estos primeros concilios que le dieron respuesta. Ahí se demuestra lo que dice en 2 Timoteo 3:10 y 3:15. La iglesia es columna y baluarte, o sea, fortín de la verdad. Adelante. Sí, es muy importante, si los hermanos separados creen en unas cosas, no, que solo la Biblia y nada más que la Biblia, la historia no, pero sí creen que los apóstoles murieron, sí creen y lo confirman, sí murieron, uno murió así, otro así, pero ¿dónde en la Biblia lo dice entonces? Pero creen que sí murieron. Entonces, parecido a eso, la sucesión apostólica sí existe, y existe también bíblicamente lo que hicieron los apóstoles. San Pablo, yo tengo un tema de puros versículos sobre la sucesión apostólica, y sí existe. Pero aparte existe la historia que apoya muchísimo más también, pero no lo creen. Entonces, comparado con otras cosas, ¿verdad? ¿Los apóstoles murieron, sí o no? Sí. ¿A dónde en la Biblia lo dice? Entonces,
por ahí también se están perdiendo ellos. Hermano Segundo, adelante. Sí, gracias, hermano Tito. Hermano Guido, yo tengo una pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que es historicidad, tradición de la Iglesia Católica, y caemos en lo que es los padres apostólicos, ¿verdad? La práctica que le llamamos. Por lo general hay conversaciones hay debates, pero hay una visión patrística que es la que nosotros conocemos y entendemos como católicos, pero veo que últimamente los hermanos separados tienen su propia visión acerca de la patrística. ¿Nos podría hablar un poquito al respecto? Sí, muy interesante la pregunta que hace el hermano, porque de hecho yo también estaba haciendo de esa misma serie la historia de la iglesia de la Reforma, un compendio también siglo por siglo. A ver, de los padres de la iglesia, bueno, hay dos grupos. Uno se llaman los padres apostólicos, que fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles, como decía Policarpo de Esmirna, Papías, Clemente de Roma, Justino Mártir, Policarpo de Esmirna. Ellos son considerados padres apostólicos porque conocieron en vida a los apóstoles. Después vienen ya del siglo II en adelante los padres de la iglesia, como son ya Irineo de León, Clemente de Alejandría, y vienen dos personajes muy importantes en el siglo III, que son Orígenes de Alejandría y Tertuliano de Cartago. Ellos sí son considerados padres de la iglesia, pero no son considerados santos porque también cayeron en algunas herejías. Y ya después siguen en el siglo IV, ya vienen otros, Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona y muchos otros. O sea, eso es, por así decirlo, lo que nosotros conocemos como patrística. Hay que también, en parte tienen razón nuestros hermanos evangélicos, porque hay algunas de las cuestiones de ellos que la Iglesia Católica no acepta. ¿Por qué? Porque ahí está el filtro. Nosotros no creemos, o sea, nosotros creemos que el depósito de la fe de la Iglesia Católica es lo que se llama el magisterio eclesiástico. O sea, por encima de la Biblia y por encima de los padres de la iglesia y por encima de la misma tradición está la Iglesia Católica en lo que es la jerarquía, o sea, el Papa y los obispos. Ellos son los que están encargados de dar a conocer nuestra doctrina y es lo que se ha hecho a través de todos los siglos, desde el mismo Clemente Romano que mandó una carta a la comunidad de fieles de Corinto y así sucesivamente. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría creía en algo que llama la apocatastasis. ¿Qué es la apocatastasis? Él pensaba que al final de los tiempos, en la parucía, o sea, en la segunda venida de Jesucristo, el demonio y Satanás iban a tener, por así decirlo, un indulto de Dios. Eso es una herejía, eso la Iglesia Católica no lo cree. Hasta el mismo Agustín de Hipona, él llegó a pensar en algo que era el limbo. Eso nunca la Iglesia Católica lo aprobó, que era un lugar, un estado donde estaban las almas de los niños que no se bautizaron. Eso también la Iglesia Católica jamás lo aceptó. Inclusive en las escolásticas, hablan de Santo Tomás de Aquino, él no alcanzó a vislumbrar lo que es bien la Inmaculada Concepción. Nosotros los católicos pensamos que nuestra Madre Santísima es virgen, es santa desde el momento mismo de la concepción. Tomás de Aquino pensaba que la Inmaculada Concepción fue antes de nacer. Entonces, eso tampoco la Iglesia Católica lo acepta. Entonces, hay muchas de esas cuestiones que ellos a veces sacan a relucir de que la Iglesia Católica no las acepta. Pero para eso está el magisterio eclesiástico. O sea, es lo que la Iglesia Católica definió, es lo que la Iglesia Católica ha hecho un aporte tanto de la Biblia como de la misma tradición y a estos mismos padres de la Iglesia. En sí, ese es un compendio que eso sería muy interesante analizarlo, pero para que el católico tenga certeza de qué es lo que nos creemos, el catecismo. En el catecismo te va a decir todo lo que los católicos creemos y si usted ve el catecismo en la Iglesia Católica está apoyado. Usted ve al final en el índice todas las citas bíblicas del Antiguo, del Nuevo Testamento, de los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, de los primeros sínodos, de los 21 concilios de la Iglesia Católica, de las encíclicas y de las bulas papales. Eso es una riqueza impresionante que a veces el católico no alcanza a percibir. Ahí es donde nosotros podemos dar razón de nuestra esperanza, de lo que nosotros creemos. Eso es, o sea, la última palabra siempre la tiene ¿quién? El Papa. La última palabra siempre la tiene ¿qué? Un concilio de la Iglesia Católica. Eso es ya, por así decirlo, y ya cuando es una cuestión de orden dogmática, es ya algo que la Iglesia Católica ya ha definido. Dogmas de fe, hay muchos, de orden cristológico, de orden de mariológico. El purgatorio es un dogma de fe, el cielo es un dogma de fe, el infierno es un dogma de fe, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre es un dogma de fe, que el Papa es infalible cuando habla de cuestiones de fe y moral, eso es un dogma de fe, que María nació sin pecado es un dogma de fe, que siempre fue virgen es un dogma de fe,
es la madre de Dios, hijo en su naturaleza humana, es un dogma de fe, que fue asunta al cielo. Esos son dogmas de fe que el católico está obligado a creer porque ya la Iglesia Católica los definió. Adelante. Gracias, hermano. Gracias, hermano Guido. Aquí el hermano René Torres dice, ¿cuánto vale el libro de Guido, el más nuevo? No, yo no comercializo libros. Mire, yo saqué un libro en físico, pero ya por acá lo tengo. Este libro lo saqué en físico porque una hermana católica, Mayra López, me lo pidió y este libro yo, algunos de estos ejemplares, los mandé a Estados Unidos y valían como $25, pero yo tengo un libro matriz, un libro que es donde yo estoy, mis estudios de hace más de 10, 15 años, tiene más de 120 temas, yo lo doy completamente gratis a todas las personas que me escriban por el inbox. Entonces, eso a veces es la mala fe, yo no estoy comercializando la fe, ni mucho menos. Yo no cobro ni por mis videos, ni mis debates, ni nada de esas cosas, yo todo lo hago completamente gratis. La persona que quiera tener mi libro en PDF, me puede escribir en el inbox y se lo mando, e inclusive que ahorita también porque permanentemente lo estoy reformando, lo estoy ampliando, eso está, pero yo no estoy haciendo esto ni por plata, ni por dinero, ni muchas cosas. Solamente saqué este libro y mandé algunos ejemplares, pero actualmente ya no los volví a mandar. El libro matriz, como le digo yo, cualquier persona que me escriba por mi Messenger se lo hago llegar completamente gratis. Adelante. Ese libro, ¿qué información tiene el libro ese pequeño que enseñó ahorita? Este libro que saqué en físico, que se llama Verdad de la Fe Católica, tiene 21 temas, que son naturaleza divina de Jesucristo, naturaleza humana, Jesús de Nazaret, Jesús el Maestro de Galilea, la crucifixión de Jesús, María, la mujer de la Biblia, la virginidad de María, María, madre de Jesús, María, madre y esclava, María, discípula del Señor, fundamento bíblico, teológico, histórico de la Iglesia Católica, el apóstol Pedro y Pablo en Roma, ídolos y imanes sagrados en la Biblia, ¿existe realmente el purgatorio? ¿Por qué los católicos santificamos el domingo? Los ángeles mensajeros de Dios, los 3 arcángeles, el diablo y los demonios, Jesús y los demonios, los santos y las reliquias en las Sagradas Escrituras. Ese es el libro que yo tengo en físico, pero en este momento yo no lo volví a comercializar, pero el libro matriz que sí tengo en PDF, ese sí es mucho más amplio, cualquier persona que me escriba en el inbox, sea católico o evangélico, se lo hago llegar completamente gratis. Ok, gracias. Ese es Verdades de la Fe Católica, ¿verdad? El que tiene 32 temas. Sí, pero en físico. Pero físico. Lo que pasa es que este libro ya para mandarlo a Estados Unidos es completamente costoso. Yo mandé algunos ejemplares porque yo tengo un hermano mío que vive en Filadelfia, entonces yo aprovecho eso, pero el costo, o sea, el envío de un libro de estos desde Colombia es mucho más costoso que realmente lo que vale. Entonces yo no lo hago por eso, solamente cuando tuve oportunidad. Pero como le digo, este mismo libro que está acá, el matriz, o sea, el que es más grande, yo lo tengo en PDF, es el archivo que yo mando cuando alguna persona me escribe por el inbox o el Messenger. Ahí hay muchos más temas que están sacados de acá. Hablo sobre Jesucristo, hay varios estudios de cristología, de mariología, de eclesiología, hablo sobre temas de religión, de apologética, sobre los ángeles, sobre los demonios, bueno, en fin, hablo sobre el avance de las sectas protestantes, sobre el Islam también, sobre la nueva era, sobre la reencarnación. Tengo algunos últimos temas sobre el aborto también. Ese libro sí es gratis y ya lo mando a cualquier persona que me escriba. Gracias, hermano Guido. Ya nada más tenemos unos más o menos 7 minutos más. La hermana Florencia quiere comentar algo más aquí. Adelante, hermana Florencia. Bueno, por favor, le quiero agradecer al hermano González primero, que es José González, que bueno, lo ve siempre el programa y bueno, me mandó saludos porque no sé cómo se comenta acá, cómo hacerle, ok, que vi su comentario. Bueno, en primer lugar quiero decir una cosa clara, una aclaración que la quiero hacer ahora, que recién el hermano Guido Rojas dijo que bueno, que sobre la Biblia está la Iglesia y el magisterio y la jerarquía. ¿Qué quiere decir? Porque ya veo que sacan fuera de contexto lo que está diciendo, y lo que está diciendo es que la doctrina católica, por ejemplo el catecismo, es puramente Biblia. Lo que pasa que está todas las interpretaciones correctas que a lo largo de los siglos le ha dado la Iglesia Católica, estudiando con todos los estudiosos que dijo él, arqueólogos, sociólogos, bueno, muchos científicos, teólogos. Bueno, eso es lo que quiso decir Guido, porque nosotros sabemos que es así. Y bueno, lo que quiso decir no, lo que dijo, porque por ahí alguno agarra así a la ligera la palabra y bueno, por eso.
Y bueno, después otra cosita, que yo pertenezco al movimiento del movimiento de cursillo de cristiandad desde el año 2001, hace 20 años, y que en la casita del movimiento, bueno, yo tuve un director espiritual que era muy santo y que su opinión era precisamente la que tiene el hermano Guido sobre el celibato, que estaba de acuerdo en que los sacerdotes se casen. Y este sacerdote era muy santo y era monseñor, era director del Seminario Menor de La Plata. Y era muy santo, es así tanto que la casita del movimiento, nuestra de cursillistas, le van a poner, ya le pusieron el nombre de Monseñor Ernesto Isurieta. Así que quiero decir que eso no tiene nada que ver con estar en contra de la Iglesia Católica, en contra de la doctrina, no tiene nada que ver, es una opinión personal, que de ninguna manera estaba él diciendo que está en contra, sino que bueno, es una opinión personal, o sea, que no se está diciendo que se desobedezca, a eso voy. Ni el sacerdote ni Guido, o sea, bueno, le quiero felicitar por los conocimientos y bueno, que cada uno, como Dios dice, nosotros tenemos cada cual un don, un talento que el Señor nos da, como los talentos, digo, que Él nos da en la Biblia, en la palabra que dice, que cada uno tenemos distinto y bueno, como dice el hermano Guido, inspirado por el Espíritu Santo, que todos somos iguales, nada más que cada miembro tiene su función. Por más que sea más chiquita, más grande, todas son importantes. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos están mirando, muchas gracias al hermano Guido por venir y por contestarme las preguntas y bueno, adelante, y a los que están escuchando. Bendiciones y bueno, gracias hermano Tito y gracias hermano. Hermano Guido, Sí, adelante. No sé, quiero dos cosas. Primero, mire, en la iglesia todos tenemos un lugar. Un santo como fue Fray Martín de Porras, ¿cómo se santificó? Con una escoba. Y era visitado hasta por el virrey de Lima, Perú, y el mismo arzobispo. Y era un simple hermano lego. Hay algunos santos que han tenido un don que llama la ciencia infusa, que son santos que sin tener mucho conocimiento dan cuestiones de orden bíblica y teológica porque es un don de Dios. O sea, esos dones también son muy importantes. Ahora, con lo que decía la hermana, quiero que ustedes me corrijan, pero tengo entendido que el mismo padre Flaviano Amatuli estaba en favor de que el celibato fuera opcional. ¿Eso es verdad? ¿Eso sí lo dijo el padre Flaviano Amatuli en alguna ocasión o no? Él opinó un poco sobre eso, pero él siempre estaba obediente al Papa. O sea, si el Papa dice sí, 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 no, no, pero él nunca dijo personalmente, cámbienlo, no. O sea, ¿me entiende? Opiniones, reflexiones de lo que dice la gente, no más, pero es lo que el Papa diga, o sea, lo que está escrito en la Biblia. Y pues sabemos que él tiene un tema, lo que es el celibato, en el libro del diálogo con los protestantes. Él tiene el tema del celibato, que por qué los sacerdotes no se casan. Igual Pablo en la Biblia dice que él da un consejo, que no es palabra. Cuando el apóstol Pablo dice que yo les aconsejo que se mantengan como están, o sea, sin casarse, o sea, si están casados, si no están casados, no se casen, así en general. Bueno, pero bueno, después el tema de que él decía, aclaraba el apóstol Pablo, que no era ley o sea, de ley de Dios, que era un consejo de él, aclara, pero bueno, no sé, el hermano Guido sabrá si en otra parte dice, o ustedes, que así que el celibato es obligatorio. Sí, el padre Amatuli estaba más que feliz que él cumplió con el sacerdocio, con el celibato. Sí, pero o sea, no es que yo, por ejemplo, tampoco estoy a favor del celibato, digo ¿cómo es que se llama? De que se casen y que estén felices todos. Yo, al contrario, creo que es mejor el celibato porque se mantiene la pureza, que es la virtud máxima de la Virgen, y bueno, más la pureza de corazón y de todo. Pero bueno, quería decir, bueno, que no, nada que ver con estar en contra, nada que ver. Y yo pienso que el hermano Guido, de la misma manera,
está expresando eso. No sé si me quiere aclarar el hermano Guido, que no es que está, o sea, es una opinión personal, pero de ninguna manera se manifiesta una oposición al magisterio y a la autoridad de la iglesia. Porque sí, sí, hermano Guido, ¿algo más que agregarle al tema? Sí, no, solamente para aclararle a la hermana que si eso es, lo de cuestión del celibato es una cuestión de orden disciplinario. Ahora, mucha gente no sabe que en la Iglesia Católica de rito oriental hay sacerdotes casados, o sea, sacerdotes casados de rito oriental. Eso está en el catecismo de la Iglesia Católica, pero sigue siendo la opinión del Papa que en el rito occidental, en la Iglesia Latina, siguen siendo los sacerdotes célibes, y ante eso, como decía el hermano Tito, tenemos que ser obedientes porque el Papa es el primer, por eso ya los obispos, el Papa tiene 3 grandes funciones: gobernar, enseñar y santificar. Y sabemos que tiene la unción plena del Espíritu Santo. Decía ya para finalizar, decía San José María Escrivá Balaguer, decía, 3 cosas son la iglesia: son Jesús, María y el Papa. Esas son nuestros 3 grandes amores que tenemos que tener. Yo, por el momento, no siendo más, agradezco a Tito la invitación a su canal, a todos los hermanos. Bendiciones para todos, sigan en esa labor tan hermosa de ese gran sacerdote, vuelvo a repetirlo, el padre Flaviano Amatuli, lo quise muchísimo, fue uno de los primeros libros que se llama Diálogo con los Protestantes. Quiero decirles que yo tuve un programa con un apologista católico durante 20 años en la radio. Nosotros estamos jueves, viernes y sábado santo, y nuestro libro de cabecera siempre era el libro del padre Flaviano Amatuli, porque es interesantísimo, es un hombre de Dios. Ojalá podamos tenerlo en los altares. Y de hecho, usted dígame si el mismo padre Flaviano Amatuli también no tuvo muchos problemas aún entre la misma jerarquía eclesiástica. Yo tengo entendido que había muchos obispos que no entendían al padre Flaviano Amatuli, porque la vida de los santos es esa. La vida de los santos es esa. Yo sé que el padre también Flaviano Amatuli sufrió mucho porque algunos jerarcas de la Iglesia Católica no entendían bien ese carisma y esa misión que él tenía precisamente de evangelizar con la Biblia, solo con la Biblia, y también dar a conocer lo que era la apologética, porque a veces después del Concilio Vaticano II pasó a un segundo plano y siempre tiene que ser un baluarte la apologética en lo que es la formación de un cristiano católico. Así es, hermano. También Santa Teresa de Ávila, que tuvo mucha lucha, o sea, para avanzar. Sí, hermano Guido, el hermano Pablo, el hermano que está de rojo, él ha sido nuestro maestro, bueno, mi maestro en mi comunidad. Y él fue alumno del padre Amatuli Valente, o sea, él anduvo también y lo conoció personalmente, el padre Amatuli Valente. Entonces, él sabe bastante la historia de todo lo que sufrió el padre Amatuli, que casi lo alcanzaron a matar en las comunidades donde ellos, o sea, una historia grande, lo que usted está contando ahí, hermano Guido. Entonces, gracias, hermano Guido, por acompañarnos. Ya hemos terminado el programa. En este momento vamos a dar inicio a otro programa que es un debate que va a haber en este momento. Están todos invitados los que nos sintonizan. Gracias, hermano Segundo, hermano Marco, hermano Pablo, hermana Florencia. Gracias. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Gracias por compartir este tema muy bonito, un diálogo que la verdad se oye bonito. Muy edificante. Por eso el tema se tituló El hermano Guido Rojas y su sabiduría, porque conoce bastante. Yo lo sigo comparando. El padre Luis Toro a un lado y el hermano Guido a otro lado. Si al caso llega alguien que necesita historia, aquí está el hermano Guido. a lo mejor algunos se van a enojar por ahí, pero está bien. Gracias a los hermanos que sintonizaron. Gracias a los hermanos que nos sintonizaron. Recuerden que este es su canal para evangelizar y ser evangelizado. Por eso les pedimos que comparta al mundo entero para cumplir el deseo de Cristo, que es ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva en Marcos 16:15. Amén. Y hoy, con la ayuda de cada uno de ustedes, estamos aquí compartiendo y concediéndole y cumpliendo el deseo de Cristo. Gloria de Dios. Antes de terminar, hermano Guido, en el último debate que usted tuvo, normalmente la hermana Florencia, a ella no le gusta dar pacatazos, pero estaba dando pacatazos, pácata. Sí, un poco me gusta, sí, me gusta defender la